Buenas noches, un gusto estar aquí, como todos los miércoles, junto a ustedes, sabiendo que están del otro lado, con la idea de hablar de otro tema vinculado al problema de los consumos de drogas. El título de la presentación de hoy es Breve Historia de la Cocaína. Y básicamente lo que persigo es poder hablar abiertamente acerca de la historia de esta sustancia y su antecesor, a lo que es el esnifado o el consumo de clorhidrato de cocaína, que es básicamente el mascado de la hoja de coca. ¿Dónde se inicia? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo se pasa la cocaína? ¿Qué viene después? Con el objetivo de brindar información para que todo aquel que está con problemas del consumo de drogas pueda salir adelante en vista de contar con más información y también para que podamos tener una visión desde una perspectiva cultural del problema de esta droga y no solamente desde la perspectiva clínica como lo venimos haciendo todos los días miércoles. Así que bien, vayamos a eso. Primero el agradecimiento a instituciones que difunden y apoyan estos encuentros, el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, la Secretaría en Adicciones del Gobierno de la República de Guatemala, la Universidad del Museo Social Argentino, el Observatorio de Drogas de Casanare, Colombia, una ONG que se llama Darse Cuenta, que siempre me escriben pacientes o familias que pasan por allí, a la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas, de República Dominicana, obviamente, y al Grupo Interamericano de Psicología, que también acompaña y difunde estas charlas. Ingresemos entonces en tema. Breve historia de la cocaína. Y para comenzar, nos iniciemos en la época cuando América es descubierta y este personaje que ven ahí en la placa, Américo Vespucio, empieza a llamar la atención de los europeos por ciertas prácticas de consumo de una sustancia que él visibilizaba aquí en América. Me refiero al mascado de la hoja de coca. Distintas prácticas de los nativos americanos llamaron la atención a los europeos y eso implicó también poner en contacto esa cultura con las nuevas plantas psicoactivas que se encontraron acá. Pasó con el tabaco, se descubrió en América, pasó con el chocolate, el cacao se descubrió en América, y pasó con la hoja de coca, la que también se encontró en América. Dice Américo Vespucio en uno de sus escritos, lo pueden leer conmigo: a cada rato, hablando de los nativos, introducían este polvo con un huso, que mantenían húmedo en la boca. Entonces se llevaban parte del contenido de ambas calabazas que llevaban colgadas en el cuello, donde llevaban básicamente la cal, ¿sí? y las hojas de coca, maceraban la hierba y la iban consumiendo. Todo esto lo hacían con gran elaboración y nos maravillaba, decía Américo Vespucio, pues no podíamos entender el secreto o el propósito con que lo hacían. Lo primero que despierta el mascado de la hoja de coca en el europeo fue básicamente el tema de la curiosidad, ¿no? La maravilla de que ante qué cosa estaban, para qué lo hacían. Estos son conquistadores españoles, quizás los más importantes, y nos vamos a centrar en el de la plumita, que es Francisco Pizarro. Básicamente porque Francisco Pizarro le toca el recorrido de toda esta región americana que da hacia el Océano Pacífico y que es básicamente la región andina. La región andina donde crece la planta de la hoja de coca, la cual es una planta muy generosa, pero no tan generosa como el cannabis. Generosa en el sentido que se produce y se reproduce con cierta facilidad, pero necesita cierta altura, cierta temperatura, cierto requisito climático y geográfico. No como el cannabis, que básicamente uno tira una semilla de cannabis y crece en distintos lugares. Es mucho más generoso en ese sentido de lo que es la hoja de coca. Aparece una leyenda interesante que rescata un escritor y pensador boliviano, Antonio Díaz Villamil, en el año 1929,
y que me interesó rescatar para esta ponencia, que básicamente son algunos cortes que nos ayudan a entender en la historia cómo fue el proceso de evolución hacia lo que hoy llamamos la cocaína, pero obviamente voy a hacer muchos lagunas, espacios vacíos, porque no hay tiempo de relatarla con precisión. Yana Chuima, que era una especie de chamán, ¿no?, de curandero, y que había agarrado parte del tesoro de los incas, lo había tomado y lo había llevado con un grupo cerca del lago Titicaca, esa es la leyenda allá en Bolivia, con el objetivo de que los españoles no tomen contacto con él. Al final los españoles lo encuentran, matan a este personaje, pero este personaje la noche anterior a su muerte tuvo un diálogo con su dios, con el dios Sol, donde aparece alguna cuestión muy curiosa que me gustaría que reflexionemos sobre eso. Dice, resolvió pedirle una gracia al dios Sol, algo que no fuera ni oro ni riqueza, para que el blanco ambicioso no pudiera arrebatarles. Un consuelo secreto y eficaz para los días de miseria y padecimiento. Al llegar la noche, lleno de ansiedad, imploró al dios Sol para que acudiera a oír su última petición. Hijos míos, voy a morir, pero antes quiero anunciaros lo que el Sol, nuestro Dios, ha querido en su bondad concedernos por intermedio mío. Le habla al pueblo en la leyenda este personaje, algo muy parecido a Moisés bajando del monte donde se le apareció Dios con las tablas de la ley comunicando lo que Dios le dijo. Bueno, aquí es como la versión latinoamericana donde este personaje comunica lo que el Dios Sol le transmitió. Y les dice esto: subid al cerro, encontraréis unas plantitas de hojas ovaladas. Cuídenlas, cultívenlas con esmero. Con ellas tendréis alimento y consuelo en las duras fatigas que os imponga el despotismo de vuestros amos. Mascad esas hojas y tendréis nuevas fuerzas para el trabajo, en el desamparo e interminables viajes a que nos obligue el blanco. Mascad esas hojas y el camino se hará breve y pasajero. Uno podría decir, bueno, es una leyenda que se construyó luego de la explotación que el español hizo del indio para que trabaje en las minas rescatando la plata, a fuerza de darle hojas de coca para mantenerlo despierto y con fuerza laboral, explotándolo de esa forma. Dice, bueno, le pasó eso y construyen esta leyenda. Está bien, se explica así, pero lo interesante es lo que viene después, lo que viene ahora. Porque sigue hablando este personaje y dice, cuando el blanco quiera hacer lo mismo, de 1929 es esta leyenda. Es decir, todavía no había pasado el drama del avance de la cocaína en Occidente como ocurre actualmente. Cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se atreva a utilizar como vosotros esas hojas, le sucederá todo lo contrario. Su jugo, que para vosotros será la fuerza de la vida, para vuestros amos será el vicio repugnante y degenerador. Mientras que para vosotros los indios será un alimento casi espiritual, a ellos le causará la idiotez y la locura. La verdad que llama la atención, maravilla esta leyenda, porque de alguna manera profetiza que la utilización que el hombre blanco va a hacer de la hoja de coca y los subproductos, el jugo, como le dice aquí, no va a tener los resultados beneficiosos que le produce al nativo con el mascado de la hoja de coca, sino que se convierte casi como en una maldición cultural. Por eso digo que llama la atención, porque fue escrito en el año 1929, esta leyenda que es retomada, venía de mucho antes, pero es pasada al papel en 1929, donde todavía no había sido golpeada nuestra sociedad por el avance del problema de la cocaína. Cuando se habla de la explotación del nativo por el español, básicamente se centra parte de aquella evidencia en lo que pasó en el Cerro Potosí. Entre 1546 y 1601, el 50% de la producción mundial de plata fue del Cerro Potosí. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, 100.000 cestas de coca
eran las que se distribuían anualmente. Es decir, el nativo era explotado, moría en esas minas buscando plata, pero gracias al poder que le daba el mascado de la hoja de coca. La coca, hasta antes de los españoles, era solo patrimonio de la jerarquía de los incas, que era la familia que gobernaba el imperio inca. Pero los pobladores, los ciudadanos del imperio inca, los indios, los incas, no consumían coca. Esa disrupción se da cuando ya se elimina básicamente esa jerarquía por la invasión europea y son explotados los indios y toman la costumbre de comenzar a mascar y encuentran también eso mágico que les daba la hoja de coca, que era fuerza, les quitaba el hambre, les levantaba el ánimo, los mantenía despiertos. Pero ¿qué hizo el conquistador cuando se encontró con estos efectos que acabo de describir? Y básicamente pensaron de que se trataba de ciertas propiedades satánicas propias de la hoja de coca. Entonces, a través del Concilio de Lima se intentó interrumpir esa práctica, pero bueno, luego, cuando se vio que la producción de la mina bajó porque no había suministro de hoja de coca para el nativo que estaba siendo explotado, dijeron, bueno, no es tan satánico a lo mejor como pensamos, y volvieron a suministrar hojas de coca como un elemento combustible para que funcione mejor esa maquinaria humana. En 1574, Nicolás Monardes escribe un texto famoso en la historia que se llama Historia Medicinal de las Cosas. Y dice, al mascar a la vez hojas de coca y de tabaco se produce embriaguez. Resulta significativo ver el deseo que los indios tienen de verse privados del uso del raciocinio. Interesante porque comparan al mascado de hojas de coca, los europeos, con la única droga que ellos conocían, o la que más fehacientemente conocían, que era el alcohol. Entonces comparaban el efecto, se embriagaban. Obviamente hoy sabemos que es algo absolutamente distinto, porque el alcohol es un depresor, la cocaína es un estimulante, pero en aquel entonces lo que se veía que generaba algo a nivel de la psicología, a nivel de la atención, a nivel de la psiquis de quien la consumía, que el paralelo que mejor encontraban era el tema del alcohol. Pero ya no se hablaba de que estaban satanizados, se hablaba ahora de que estaban embriagados, como que se alcoholizaban con las hojas de coca. Otro, más adelante, otro autor de la época, ya en 1590, dice, los indios dicen que les da gran esfuerzo y es singular regalo para ellos, la hoja de coca. Muchos hombres graves la tienen por superstición y cosa de pura imaginación. Y fíjense este detalle, yo, por decir verdad, no me persuado de que sea pura imaginación. Es decir, ya no era algo satánico que había que eliminar. Luego pasó a ser algo que embriagaba. Y ahora hay un europeo que dice, le prestemos atención a esto, porque no me persuado que sea una cosa de pura imaginación nuestra lo que les da como resultado, sino que debe haber algo que realmente está haciendo algunos cambios que habría que estudiar. Las hojas de coca tardaron en llegar a Europa. ¿Por qué? Porque cuando las subían en los barcos no pasó lo mismo que con el tabaco que llegaba allí con las propiedades que tenía aquí, ¿no? Se secaba y llegaba con las propiedades que lo hacían fumable también. La hoja de coca perdía su potencia, no era útil aquello que llegaba luego de todas las semanas de viaje. Hasta que un francés, Joseph de Jussieu, en 1750, logra desde Santa Cruz de las Sierras, un hermoso pueblo en ciudad boliviana, que lleguen estas hojas, y Lamarck, el inventor de la palabra, del término biología, clasifica las hojas de coca por primera vez. Y aquí aparece lo curioso. Se escribe un texto en 1787 ya, un jesuita, del mismo gremio de aquellos que habían dicho que era algo satánico, y dice, estamos frente a algo muy interesante, que habría que promover su cultivo y su uso en Europa. Es decir,
de lo satánico, a la descalificación por la embriaguez, a la curiosidad de que me imagino que algo interesante habrá, es decir, tenemos que cultivarla porque aparece la idea de que estamos frente a un fenómeno interesante. Esta sería la evolución valorativa de la que estoy hablando. En 1551, el Concilio de Lima habla de propiedades satánicas. En 1567 dice, fingen fuerzas según expertos, son expertos en ilusión y demonios. Seguían en esa línea demoníaca de la interpretación de la hoja de coca, la Iglesia Católica. Luego se la menciona como un elemento que genera embriaguez similar al alcohol. Luego aparece una curiosidad, no me persuado de que sea pura imaginación, ya en 1590, y varios años después ya se inserta en la curiosidad y en la cultura europea con el ánimo de querer promover su cultivo y su uso. Que se hicieron algunas plantaciones, pero no tuvieron mayor éxito, porque, como dije, la geografía es elemental para que aparezca y pueda crecer la planta con sus propiedades. Ya en el siglo XIX se hace este dibujito, se encuentra esta ilustración, que es la primera ilustración europea de la planta de la hoja de coca. Fíjense, en 1835, tanto tiempo que pasó hasta que pudieron hacer que una planta florezca, ¿no? Y conocerla de primera mano allá en Europa. Obviamente hubo interés en comercializarla, porque, bueno, como dije, las plantas psicoactivas llegaban de lejos, ¿no? Entonces había interés también en conocer las propiedades medicinales. Albert Niemann, en 1860, descubre cuál es el componente activo de la hoja de coca. Es decir, cuál es la droga, la sustancia que tiene la hoja de coca, que luego sabríamos tiene básicamente una función a nivel cerebral y genera los cambios que hoy sabemos que la cocaína produce. Pero recién en 1860 se descubre esa sustancia química y se empieza a fabricar un polvo blanco, que es la cocaína básicamente, para utilizarlo con el objetivo de ciertas propiedades o experimentaciones medicinales. Los laboratorios Merck de Alemania, por eso en Argentina a la cocaína en el lunfardo callejero, en el idioma popular se le dice merca, porque llegaban primeramente por los laboratorios Merck, así eran comercializadas, se le da básicamente dos usos. Uno que tiene que ver con, por sus propiedades anestésicas, se la utiliza, se la vende desde la industria farmacéutica para la práctica de las operaciones, de los dentistas, por ejemplo, utilizaban mucho el tema de la cocaína. Y también Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, muy interesado y un gran consumidor de la cocaína, la empieza a utilizar casi como un psicofármaco, con el objetivo de generar también una posible cura para una sustancia, un abuso de sustancia que era la morfina, que era un grave problema para la época. Y ya voy a relatar algunas anécdotas sobre esto. Pero sin embargo la demanda era muy escasa. Hasta 1884, medio kilo anual solamente era lo que surgía en su producción, ¿no? En 1862 hay un médico que lo descubre, que justamente generaba el bloqueo sensorial, es decir, tenía poderes anestésicos, y se la empieza a utilizar en ese campo. Eso en Europa. Paralelamente, en Latinoamérica, hay un médico, Alfredo Viñón, peruano, que hace también una serie de investigaciones muy adelantadas para la época, y hasta diríamos más adelantadas que los europeos. Lo que pasa que, bueno, no tenían la comunicación que hay ahora entre un continente y otro, y también consigue la creación de una cocaína negra, que se le decía, una cocaína menos pura pero mucho más barata de conseguir por los costos que implicaba su proceso, que la de los europeos, ¿no? Paul Gutenberg es un historiador neoyorquino
que ha estudiado básicamente lo que es el problema, lo que ha sido el avance de la cocaína en nuestra región. Yo creo que es una de las personas que más conoce, y él en alguna medida volvió a jerarquizar los estudios de este personaje de Perú, que había avanzado mucho más que los europeos en el conocimiento de la propia cocaína, pero la industria y la comercialización obviamente quedó desde Europa, y desde allí se estableció. En 1884, Freud le escribe a su novia Marta sobre la cocaína y la menciona como remedio a la morfina. Era la idea energética mecanicista de la época, esa lógica, es decir, bueno, si hay una droga que te baja, que te deprime, porque es un depresor como la morfina, que te adormece, hay otra que te levanta, que es la cocaína. Entonces la cocaína es el remedio para la morfina. Es decir, lo contrario va a ser el remedio de aquello que te produce justamente la enfermedad. Esa era la lógica, que es una lógica que hoy sabemos que no funciona así, la neuroquímica cerebral, pero era como se la pensaba en aquel entonces. Entonces, fue una persona muy, diría, reclamaba mucha difusión de la cocaína, Sigmund Freud. Él quería en alguna medida repartirla. De hecho, él se la daba a sus hermanas, a su novia. Fíjense lo que le escribe aquí a su novia Marta. Ay de ti, mi princesa, cuando yo llegue te besaré hasta ponerte colorado y te voy a alimentar hasta que te pongas bien gordita. Y verás quién es más fuerte, si una gentil niña que no come bastante o un salvaje hombrón que tiene cocaína en el cuerpo. Para Freud, la cocaína tenía esas propiedades farmacológicas, psicofarmacológicas, casi diríamos el primer psicofármaco con el que se experimenta como tal, y también propiedades a nivel de ser una especie de Viagra de aquel entonces, ¿no? Un estimulante sexual. Así lo tomaba Freud a su vínculo con la cocaína. Freud tenía vínculo con las sustancias adictivas muy fuerte, lo tuvo con la cocaína, lo tuvo con el tabaco, básicamente por su alto consumo de tabaco, murió por un cáncer producido justamente por fumar en pipa y en habano, como se ve aquí. Aquí hay una receta de Freud, justamente recetando cocaína. Tanto la difundió que fue considerado por un intelectual de la época, un médico, un psiquiatra, neurólogo, Erlenmeyer, como lo definió a Freud como una amenaza pública para la época, porque él advirtió que estaba haciendo que se familiarice el mundo médico con una sustancia que al final iba a tener graves problemas, y obviamente no se equivocaba. Freud escribió un trabajo famoso, Über Coca, sobre la coca, donde básicamente habla acerca de esta planta. Este fue el gran error de Freud. Su amigo Marzow, ¿qué pasó con este tal Marzow? O como se pronuncia. Lo que pasó fue que era un orfinómano. Entonces Freud decía, bueno, lo vamos a curar con cocaína, porque uno te deprime, el otro te levanta. Eso es lo que estamos diciendo. Uno te deprime, el otro te estimula, te tiene que curar. Pero en 1885 escribe a su prometida que la cocaína dañó a su amigo. Lo dañó hasta que lo mató, es decir, murió por una sobredosis vinculada a la cocaína. Y entonces ahí abre los ojos Freud y empieza a decir, bueno, parece que no es tan buena como yo creía que era. Pero en alguna medida la instalación de esta sustancia ya estaba hecha. Fíjense cómo fue avanzando la producción de cocaína en aquella época, de tal manera que en 2 años, del 83 al 85, se pasó de 400 gramos a 83.000 kilos. Es decir, la demanda empezó a ser muy alta. Seguía siendo una cantidad baja, pero llegó a ser muy alta la demanda para la época. ¿Para qué se la utilizaba? Básicamente por las investigaciones de este tal Kohler, para la anestesia como elemento anestésico, como recurso anestésico, y por la misma intervención de Freud como un psicofármaco, ¿no? Como un psicofármaco estimulante al cual al poco tiempo se le empezó a ver la parte dañina. La cocaína era la droga top de la farmacopea de la época.
y fíjense acá estos anuncios, ¿no? Donde se la utilizaba para tratamientos capilares, para tratamientos mentales, para cuestiones vinculadas a enfermedades reumáticas, enfermedades gastrointestinales, lo utilizaban los dentistas, es decir, era una sustancia que tenía sin duda muchísima fama. Eso pasaba en Europa. Pero ¿qué venía sucediendo también en los Estados Unidos? Que obviamente se encontraron a fines del siglo XIX con la cocaína. Aparece un farmacéutico, John Pemberton, ¿no? Y básicamente Pemberton era un morfinómano, ¿no? Entonces experimentó con el tema de la cocaína, tenía algunas enfermedades, reuma, dolores de estómago crónico, etcétera, etcétera, y se le ocurrió mezclarla con el vino, ¿sí? Hacer un preparado, un jarabe, donde juntaba vino y coca. Fue lo que se llamó el vino de coca de Pemberton en los Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos desde 1860, 1870 comienza lentamente todo un avance de lucha contra el uso de alcohol que se termina cristalizando en 1919 con la llamada ley seca. Pongamos eso entre paréntesis para acordarnos un poco de esto. El vino de coca francés de Pemberton se le atribuían una serie de propiedades farmacológicas para los nervios, para la dispepsia, para el agotamiento mental y físico, es decir, típico de la época. Se encontraba una sustancia con ciertas propiedades y se le atribuían un montón de beneficios, ¿no? Era como que todavía la medicina y la práctica de la farmacopea no se había desentendido del todo del pensamiento mágico. El vino Mariani para escolares era también un producto que se daba como un medicamento de los cuales los niños tomaban. Aquí tienen ustedes tomando algunas copitas de vino con cocaína, los niños de la época, porque se le atribuían propiedades farmacológicas, como digo, ¿no? Tenía básicamente esa incidencia. Hasta un papa, fíjense lo que dice aquí, su santidad el Papa León XIII, ¿sí? Le otorgó una medalla de oro al vino Mariani, el famoso vino Mariani que el Papa León XIII bendijo, porque se ve que a este Papa le gustaba este vino con cocaína. Aparece en 1919 lo que digo, la voz de Dac, que es la ley seca, y Pemberton inventa una bebida ya sin alcohol, porque el alcohol se había prohibido, es decir, del vino Mariani se pasa a esta nueva bebida de Pemberton, donde quitan el alcohol, pero conservan el tratamiento con cocaína, y es básicamente lo que se conoce como la Coca-Cola. Ahí surge la Coca-Cola. La Coca-Cola surge y explota en su distribución. Primero se vendía en farmacias, básicamente como también una respuesta de una bebida estimulante, pero que no necesitaba de la presencia del alcohol. Ese es el origen básicamente de la Coca-Cola. En 1886, fíjense, la Coca-Cola producía 9 botellas diarias, hoy 45 botellas por segundo. Obviamente aquella Coca-Cola sí tenía cocaína, se habla de que desde principios del siglo XX ya no lo contiene más, aunque sí utiliza hojas de coca, vamos a hablar de eso, para su fabricación. Se supone, nunca lo termina de afirmar la Coca-Cola, porque sigue siendo un producto con una fórmula secreta, ¿no? Asa Candler, en 1889, compra solamente por $2.300 la marca de esta bebida sin alcohol, pero con cocaína, que era la Coca-Cola, y ahí se produce un poco el boom de esta bebida. La prohibición avanzaba sobre el tema de la hoja de coca, y avanzaba también acerca de la cocaína, ¿no? Y en 1961 se produce, muchos años después de lo que conté de Asa Candler, pero ahora hago el vínculo entre una cosa y otra,
Naciones Unidas decreta ya la prohibición universal de la cocaína y también del arbusto de coca. Las partes que permitan el cultivo de arbusto de coca aplicarán al mismo y a las hojas de coca el sistema de fiscalización establecido, bla, bla, bla. Punto 2. En la medida de lo posible, las partes obligarán a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre. Es decir, se pretendía en el año 1961 que se terminara con eso, acuerdo mundial, que se terminara con la producción de coca y de cocaína también. Y uno dirá, y bueno, qué golpe en la nuca a la Coca-Cola. Sin embargo, fíjense qué cosa interesante, y uno empieza a ver acá en todas estas cuestiones los intereses económicos que hay por detrás en relación a algunas anécdotas de los acuerdos internacionales sobre drogas. Dice el artículo 27 de la Convención de 1961, las padres podrán autorizar el uso de hoja de coca para la preparación de un agente saporífero que no contenga ningún alcaloide, que no contenga cocaína, pero que utilice la hoja de coca, que para todo lo otro era prohibido, y un agente saporífero, palabra medio extraña, pero que básicamente es un agente saborizante, ¿no? Un elemento saborizante. Este artículo del artículo 27 básicamente permite que Coca-Cola pueda seguir utilizando e importando a Estados Unidos la planta prohibida. Esto ocurre básicamente hoy. Esta empresa, Stepan Company, es la que compra a Perú hojas de coca, es la única que está autorizada para importarlas, se lo vende a esta farmacéutica que que la utiliza farmacológicamente a lo que produce de cocaína, y el resto de las hojas de coca ya descocainizadas son vendidas a la Coca-Cola, aparentemente, con el objetivo de producir la bebida. Pero volviendo a esta cuestión, la persecución de la hoja de coca tenía que ver con que había una identificación de que coca era igual a cocaína, ¿no? Bolivia ha hecho mucho énfasis en tratar de separar la idea que la coca no es cocaína, ¿no? Y en eso sin duda que tienen razón. Aquí vemos el mascado de la hoja de coca, el acullico, donde se hace la bolita con bicarbonato o con cal, ¿no? Y se mastica para extraerle estas propiedades que la han hecho a esta planta tan famosa. Se quiso erradicar la hoja de coca, pero eso básicamente fue imposible. Desde fines del siglo XIX y principios del XX se comienza a entender el poder adictivo de la cocaína. Se descubre ya químicamente cómo funciona y empiezan a verse las consecuencias a comienzos del siglo XX de los efectos de la cocaína en sus usos, que ya no eran rituales, sino que tenían que ver más con la cosa lúdica o cultural, ¿no? Comienza a controlarse su venta en farmacias y básicamente su uso esnifada, lo que se llama el rapé, la manera en la cual se consumía el tabaco anteriormente, pasa a ser un uso de ciertos grupos marginales de los Estados Unidos. En ese sentido eran la gente que trabajaba en los puertos, la gente que trabajaba en el arte, los músicos de jazz, por ejemplo, eran perseguidos por su consumo de marihuana y cocaína, y a los negros también se le atribuía el consumo de cocaína, y como que la cocaína endemoniaba a los negros, sobre todo, más que a los blancos. Esas eran las creencias que se iban construyendo, y la figura del cocainómano tenía que ver con una figura de alguien absolutamente marginal y negativo para la época, ¿sí? La ley Harrison de 1915 prohíbe en Estados Unidos el opio y la cocaína, ¿sí? Y se habla de los negros, la amenaza de los negros cocainizados, etcétera, etcétera. Tan es así, aquí ven otra ilustración de la época, un demonio negro, ¿sí? Hablando de cómo en alguna medida degenera a la gente blanca. Había la creencia de que los negros cocainizados violaban a las mujeres blancas. En 1936, si no me equivoco, en el sur, en los estados del sur de los Estados Unidos de América, la policía, ante la creencia de que las balas del calibre 32 no le hacían nada a los negros cocainizados, se emite una ley que cambia el calibre
de las armas que usaba la policía, justamente con la idea de que con eso iban a poder controlar a los negros cocainizados, ¿no? Esa toda una serie de creencias donde se pone ahí el acento. El tema del el racismo y el uso de drogas siempre estuvo ligado en los Estados Unidos a versiones como muy claras de interpretación. Los mexicanos se los vinculaba con la marihuana, a los chinos se los vinculaba con el opio, a los negros se los vinculaba con la cocaína. Por eso, en alguna medida, se generaron estas dos lecturas. En los Estados Unidos, las drogas estaban ligadas a la criminalidad y a un problema racial casi. En los Estados y en Europa era más que todo un problema vinculado a la estética y a la moral, a la ética y a la moral también, ¿sí? Bueno, la escalada de producción fue creciendo, ¿no? Notablemente. Y Erlenmeyer, que era el que criticaba a, a Sigmund Freud por la propaganda que hizo en su momento de la cocaína, describió lo que luego se caracterizaría como la segunda epidemia de las tres que se pueden mencionar históricamente del avance de la cocaína en nuestra cultura. La primera fue el intento de solución a los morfinómanos, ¿no? Esto en lo que había caído básicamente Freud a través de su difusión, y que luego hizo que personajes, si se quieren, de la bohemia, intelectuales comenzaran a utilizar la cocaína también, no tanto como un psicofármaco por ciertos problemas específicos o como necesidad de contar con una anestesia, sino básicamente de manera recreativa, para ponerle un nombre. La primera epidemia entonces fue cuando se intentó curar a los morfinómanos con la cocaína. La segunda tuvo que ver cuando avanzó al mundo marginal, al mundo de la bohemia, a los arrabales de las ciudades. Y la tercera pandemia de la cocaína, de la cual vamos a hablar también, aparece a partir de fines de 1970, comienzos de los 80, cuando la cocaína como mercancía comienza a tener básicamente una importancia clave en la salud pública y también en la economía mundial. Hay este libro que yo les recomiendo de Saviano, Roberto Saviano, que escribió también sobre el tema de la mafia italiana y fue un poco condenado por eso, que se llama 000, donde básicamente hace una referencia muy puntillosa sobre todas las consecuencias económicas que en el mundo moderno tiene el tráfico de esta droga. Fíjense qué cosa interesante, un poco para ver también cómo ha evolucionado el problema del consumo de cocaína a través de los años. Si uno busca con esta herramienta de Google las veces que aparece la palabra cocaína en los libros digitalizados, en este caso en inglés, encontramos que desde 1880 empieza a aparecer, acá se da una subida, luego baja, y a partir de 1980 sube dramáticamente, porque obviamente se empezó a investigar más, porque el fenómeno impactaba y necesitaba la construcción de algún tipo de respuesta. Esta es ya ilustraciones de la tercera epidemia de cocaína de la que estamos hablando. Un diario italiano, la cocaína, la droga de la calle, o la guerra contra las drogas, es la guerra contra las cocaínas, una etapa del año 2002 de la revista Times. Este para mí es el autor que más ha escrito sobre la historia de la cocaína en Latinoamérica. Se llama Paul Gothenburg. Y Paul Gothenburg escribió en el año 2008 este libro, ¿no? La cocaína andina, donde básicamente toma esto de cuando la droga sale del mundo del interés farmacéutico y entra al mundo del interés económico propiamente, y empieza a generarse lo que hoy conocemos ya como las redes de narcotráfico, que él menciona que aparecieron en primer lugar en Chile, ¿no? en Santiago de Chile, más o menos en la década de 1950, luego por la persecución que se le dio policial a la droga, subieron al norte los traficantes y se asentaron en Arica, allá en el norte, y básicamente aparecieron en la zona de los puertos, porque las drogas, la puerta de entrada generalmente siempre
han sido históricamente los puertos y el vehículo fueron los viajes, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando se ve que tienen una sustancia que ha generado un mercado interesante, empieza la producción en Chile. Paralelamente también empieza la producción o la comercialización, no tanto la producción en Cuba, ¿sí? de sustancias que traían desde el mismo Chile, Cuba, para llevarlo a Florida, a los Estados Unidos, donde se instala también, quizá el primer cártel, tal como lo conocemos hoy, de drogas para el ingreso de esta mercancía en los Estados Unidos, ¿no? Los orígenes de esto uno los puede encontrar, por ejemplo, en la película Cara Cortada, ¿no? Donde básicamente se habla de aquella época de 1950 1960, Miami, los deportados y el ingreso de la cocaína. Pero básicamente comienza allí, luego pasa a Colombia, en los años 1970 se instala en Colombia. Lo interesante es que cada vez que cambia de país a país, ¿qué es lo que vemos? Que se acerca más al mercado más apetecido por la cocaína, que es el que tiene dinero, que es el mercado norteamericano, ¿no? Un mercado francamente que por su consumo ha motorizado todo lo que tiene que ver con la producción de cocaína también en Latinoamérica. Y se instala a partir de 1990 en México, donde ya no estamos hablando de países necesariamente productores de coca, lo sigue siendo Perú, el gran productor de hoja de coca, Bolivia, Colombia, pero hoy México es un país administrador del narcotráfico, ¿no? No solamente un país tiene que ser productor, sino administrador del narcotráfico, y que en alianza con todas las redes que también tiene en los Estados Unidos, se genera todo este mercado, ¿no? de transfusión de la mercancía hacia allá. En Argentina, algunas menciones. En el año 2000 aparecen estos carteles que inundan Buenos Aires, maldita cocaína, yo me acuerdo que llamaban muchísimo la atención. Y bueno, ya estaba instalado en aquel entonces un problema que venía de mucho antes. La primera vez que se menciona la cocaína en nuestro país, que está registrada por escrito, aparece en un diario La Nación del 1885. Pero fíjense por qué situación tan curiosa. El señor Jorge Williams se hizo preparar la siguiente receta por Piñero, a un costo de 18 pesos. Clorhidrato de cocaína 60 centigramos, agua 40 gramos. Pero el señor Williams, el comprador, se presentó a las autoridades, se presentó a la policía por considerar excesivo el costo. Ese fue el primer reclamo de un ciudadano a las autoridades en torno a la cocaína. No, miren, a quién la está vendiendo, está traficando. No, 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 me vendieron cocaína a un precio costoso. Necesito que la autoridad intervenga. Fíjense qué cosa tan distinta a la que ocurriría luego, obviamente, como efecto de la prohibición y de la diseminación de este tipo de consumo. En los anales históricos también de la Policía Federal se leen cosas como la siguiente. A partir de 1918 se produce un aluvión inmigratorio compuesto por personas que venían con la esperanza de formar una familia y con ellos sujetos del más bajo submundo social. Venía lo bueno y lo malo de Europa, dicen estos escritos. La cocaína, curiosamente, tiene como materia prima un vegetal propio de América, pero el producto viene de París, de principios de siglo. Es decir, el inmigrante, bueno y malo, venía de Europa, y el malo traía una práctica del consumo de una sustancia que curiosamente se fabrica a aquel lado, se produce a aquel lado, en Bolivia, en Perú, pero resulta que viaja para Europa y viene para aquí, ¿no? Después se dio vuelta obviamente la ruta, ahora de aquí sale para allá, pero en aquel entonces ese era el circuito de la cocaína. Y si bien ha sido un producto de aquí, vino básicamente también con estas nuevas formas de consumo por el europeo, porque las antiguas formas de consumo tenían que ver aquí con las ancestrales vinculadas al mascado de la hoja de coca, pero el esnifar cocaína y luego el inyectarse cocaína tuvo que ver con la forma de consumo y el para qué del consumo que trajo el inmigrante.
En los años 30, en Argentina se efectuaron importantes secuestros de cocaína. ¿Cuánto? Se detuvo a 80 infractores. En 1934, ya estaba prohibida, se anotó un nuevo récord y se decomisaron casi 30 kilos de cocaína en todo el país. ¿Dónde se encontraba la cocaína? ¿Dónde se la consumía sobre todo? ¿O dónde se visibilizaba el consumo? En las tanguerías, en los arrabales. Y algunos tangos levantan esa práctica. ¿Te acordás, hermano? En 1926 se escribe este tango, Manuel Romero. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. Es decir, ya en 1930 estaba instalada en los arrabales como algo novedoso, algo contemporáneo, algo innovador, y que si miraba para atrás el hombre de los años 30 decía, antes los muchachos no usaban este tipo de producto. Roberto Arlt, otro escritor argentino, en 1928, 1935, escribe este texto Aguafuertes porteñas, donde relata la manera de vivir de los porteños de Buenos Aires y dice: caída entre los grandes edificios cúbicos con panoramas de pollos al espiedo y sales doradas y puestos de cocaína y vestíbulos de teatro. Describe esos grandes edificios cúbicos, ¿no? Y aquello que empezaba a suceder en Buenos Aires, donde el pollo al espiedo se mezclaba con los lugares de venta de cocaína. Qué maravillosamente atorranta es por la noche la calle Corrientes, la calle donde está el obelisco, ¿no es cierto?, allá en Buenos Aires. Y libros, mujeres, bombones y cocaína. Es decir, aparece de nuevo la mirada esta de que en la nocturnidad, en la bohemia, la presencia de la cocaína ya tenía carta de ciudadanía. Van pasando los años, llegamos a los años 60, donde los estimulantes todavía no era a nivel de la juventud de manera más masiva la cocaína. El hipismo todavía no había tomado contacto con esta sustancia de una forma tan precisa como lo haría después, porque el recurso eran las anfetas, eran las anfetaminas. Hay muchos registros de consumidores de drogas que si cometían un delito eran asaltar farmacias para robarles los fármacos, que básicamente eran los psicofármacos de la época, las anfetas. Pero luego el estimulante anfetamínico dejó lugar a la presencia de la cocaína y empieza a instalarse con una fuerza importantísima en nuestro país. Y ya en los años 80 y en los años 90 se instala con fuerza, y también hubo una época, un periodo donde se esnifaba cocaína, se aspiraba cocaína, pero también había todo un grupo importante que se inyectaba cocaína. Aquí en Córdoba también hubo una época, yo recuerdo la época donde venían al consultorio los jóvenes que consumían cocaína y lo hacían con sus puños de las camisas o los pullovers largos y tapaditos hasta acá, porque básicamente querían tapar aquellas laceraciones que tenían por haberse o por estar inyectándose esta droga. Luego, un poco por producto de la presencia del avance del HIV y de esto de compartir jeringas que contribuía al avance del HIV, tomaron ciertas precauciones, se dejaron de inyectar. Muchos murieron que se habían inyectado y habían contraído el HIV-Sida, que en aquel entonces no tenía ningún tipo de respuesta farmacológica, y se volvió de nuevo solamente a utilizar esto de snifar cocaína, que es básicamente como hoy se consume esta droga en nuestro país. En Córdoba, también en mi provincia, una expresión cultural de la música típica popular, que es el cuarteto. Esta es la Mona Jiménez, donde aquí vamos a leer escribe una famosa canción, La novia blanca, hablando de la cocaína: cuanto más pura, más te mata la esperanza, te va brindando cosas que jamás te alcanzan, para llevarte poco a poco hacia el altar. Es decir, seguía siendo en alguna medida ya la cocaína
un producto utilizado, pero ya no por sus propiedades como un psicofármaco, ¿no? Recetado por algún médico, o básicamente con sus propiedades anestésicas, sino por estas propiedades, si se quiere, psicológicas que generaban esta alteración, esta estimulación, esta necesidad o sentimiento de potencia, de pertenencia, de yo puedo. Pasa también que la cocaína, al haberse instalado en el mercado negro, como hemos visto que surgió a partir de la experiencia chilena a partir de los años 50, fue generándose un mercado incontrolable. Y fíjense ustedes este cuadro muy interesante, cómo desde el año 2016 al año 2018 ha aumentado el precio, bien aumentado el precio de la cocaína. Ahora la pandemia también lo ha tirado para arriba. Los pacientes con los cuales he conversado últimamente me hablan del precio de la cocaína. Por primera vez escucho verdaderas quejas en relación al precio que se está vendiendo hoy, porque se ha transformado en un producto de más riesgo en su comercialización, y siempre ha sido el riesgo en la comercialización lo que contribuyó al precio de la cocaína, no el producto en sí mismo. El valor agregado que tiene es el costo, el riesgo de la comercialización. Entonces, tenemos aquí el aumento del precio y cómo la calidad del producto fue bajando, ¿no? Hasta hace poco, hasta hace unos años, me acuerdo hablando con gente vinculada a la justicia, me decían que la cocaína incautada en Córdoba tiene aproximadamente el 15% de cocaína y todo el resto sustancia de corte, de estiramiento, ¿no? Lo cual hace doblemente peligroso obviamente su consumo, primero por la cocaína en sí, y segundo por todas estas otras sustancias de corte que tiene, que quien consume no sabe básicamente qué es lo que está consumiendo y qué es lo que está aspirando. Y por lo último, algo vinculado al avance de la cocaína en nuestro país. Fíjense, entre el año 2000 y el 2017 tenemos algunos datos que nos reflejan la tendencia del consumo, y dice: el 5,3% de la población entre 12 y 65 años consumió cocaína alguna vez en la vida, lo que implica un incremento del 100% con respecto al estudio del año 2010. Las estadísticas tienen que leerse de esa forma, es decir, básicamente no solamente por el dato duro, sino por la tendencia que van mostrando en cómo pasó sus niveles de consumo de un estudio a otro. Y entre el 2010 y el 2017 se duplicó el consumo de cocaína, pero lo más grave es que se triplicó el consumo de alguna vez en la vida entre adolescentes. Es decir, ha bajado también la edad de inicio en el consumo de esta droga en nuestro país. El 1,5% de la población declaró consumo de cocaína en el último año, y el 2,4% son varones, el 0,7% mujeres, ¿no? Sigue siendo una droga de varones, básicamente, la cocaína. Son menores las mujeres las que ingresen a este tipo de consumo, ¿no? Al igual que con la marihuana, entre los 18 y los 24 años se encuentran las tasas más altas, y esas son las tasas donde se da el fenómeno de la experimentación, y muchos quedan obviamente pegados. Por ejemplo, 1 de cada 10 que consume marihuana va a quedar pegado al consumo de marihuana, pero va a generar adicción, para decirlo más técnicamente, pero se calcula que en la cocaína puede subir al 4 de cada 10. Es decir, estamos hablando de una sustancia verdaderamente con un poder de adherencia altamente peligroso. Bien, hasta aquí entonces la charla de hoy sobre la historia de este producto, de esta sustancia, de cómo se inició en los orígenes y qué es lo que está pasando ahora. Hay muchos libros de historia de las drogas que, si ustedes me escriben aquí en la página web, puedo recomendarles, porque es una temática interesantísima. Pero seguramente cada tanto en estos miércoles hablaremos de la historia de la marihuana, la historia del éxtasis, la historia del LSD, como para ir trayendo también información al respecto. Pueden escribirme, como digo, a mi página. Aquí van a encontrar la forma de contactarse conmigo, yo les voy a responder. Y por favor, suscríbete también a mi web, a este canal de YouTube, justamente para que cuando uno vaya subiendo estos videos los puedas encontrar y te pueda llegar la notificación de que hay algo nuevo para ver. Espero que haya sido de interés. Dejen también
aquí en el chat y los comentarios. A mí me hace bien leerlos también porque es una devolución de a ver cómo se está viviendo del otro lado lo que uno está comentando desde aquí. Nos vemos el miércoles próximo. Gracias.